Bien, Javier, este es un trabajo que hicimos con otros colaboradores de acá de Argentina y con todos colaboradores también europeos. Este es un trabajo que vimos cuál era la prevalencia de afectación del ojo, de una parte del ojo que se llama uvea, la manifestación clínica se llama uveitis, inflamación de la uvea, en los pacientes que tienen espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante. Es un estudio que realizamos un par de años atrás. Es un estudio que comprende alrededor de 4.000 pacientes a nivel mundial y es un subanálisis de un estudio anterior que se llama COMOSPA. En ese estudio se trató de ver cuáles eran las comorbilidades de los pacientes con este tipo de enfermedades, qué prevalencia de hipertensión, de diabetes, de ACV, de obesidad tienen los pacientes con esta enfermedad. Ese fue el estudio original. Nosotros hicimos un subanálisis que tratamos de establecer cuál es la prevalencia del compromiso de ojo y vimos que los pacientes que tienen esta enfermedad, alrededor de un 20 o un 25% de los pacientes que tienen espondilitis anquilosante dan como manifestación clínica el compromiso del ojo. Muchas veces esta manifestación suele aparecer antes que el desarrollo de la enfermedad. Los pacientes durante muchos años vienen con una inflamación en el ojo y lo vienen tratando y no se sabe cuál es la causa y después el paciente desarrolla todas las manifestaciones clínicas que nos permiten llegar al diagnóstico que el paciente tiene una espondilitis anquilosante con una manifestación o con compromiso del ojo. Entonces encontramos que cerca de un 25% de los pacientes lo tienen, que esa manifestación se puede dar inclusive antes del desarrollo de la enfermedad y la importancia de este estudio fue a ver si las nuevas terapias de tratamiento, se llaman terapias biológicas, tratamientos biológicos, estos medicamentos empezaron a surgir en el año 2000, fueron la primera vez que se probaron para el tratamiento de este tipo de patologías. Y nosotros lo que quisimos ver si la aprobación de estos medicamentos, qué impacto tuvo en la manifestación ocular en estos pacientes. Entonces dividimos a estos pacientes en aquellos que fueron diagnosticados antes del año 2000 con aquellos pacientes que fueron diagnosticados después del año 2000 y qué impacto tuvo el inicio de este tipo de tratamiento. Y vimos que los pacientes que empezaron con la enfermedad antes del año 2000, por lo tanto no existía este tipo de medicación, tenían mayor frecuencia e incidencia de compromiso del ojo comparado con los pacientes que empezaron después del año 2000, que ya empezamos a utilizar este tipo de medicación. Entonces, vimos que la sobrevida libre del evento, libre del compromiso ocular, era significativamente mayor en los pacientes que recibían esta droga después del año 2000, comparado con los pacientes que fueron diagnosticados previamente y no tenían la chance de recibir este tipo de tratamiento, y vimos que estos pacientes tenían una menor sobrevida libre de eventos, se llama libre del compromiso ocular. La asociación de este compromiso ocular tiene que ver con un gen que se llama HLA-B27 y vimos que los países europeos la prevalencia de este gen es mayor comparado con el resto de los países del resto del mundo. Argentina se comporta un poco como los países europeos y esto quizás tenga que ver por la migración de europeos que tuvimos allá a principios de 1900, finales de 1800. Entonces genéticamente somos bastante parecidos a los europeos. Por lo tanto, tenemos una prevalencia de la enfermedad, como así el compromiso ocular, bastante parecido. Vimos eso, que en todos los continentes esto se daba por igual y vimos que dividimos los pacientes según las manifestaciones clínicas que tengan. Los pacientes que tenían exclusivamente compromiso de la columna, los pacientes que tenían compromiso de la columna y también compromiso de las articulaciones, tanto de las manos como de los pies, rodillas, etc. Más los pacientes que tenían psoriasis, más los pacientes que tenían enfermedad inflamatoria intestinal. Y vimos que los pacientes que tenían compromiso de la columna más frecuentemente tenían compromiso del ojo. Para el compromiso del ojo no tenemos tantas alternativas terapéuticas, pero bueno, estos medicamentos nuevos que aparecieron después del año 2000, que se llaman drogas biológicas, han hecho que los pacientes que tienen compromiso en el ojo les vaya mucho mejor que antes del año 2000 que tuvieran este tipo de medicación. Es importante, ¿por qué? Porque estos pacientes suelen consultar primero al oftalmólogo.
Hoy en día, después de tener reuniones con los oftalmólogos, la gran mayoría de los oftalmólogos cuando ven un paciente con uveitis lo mandan al reumatólogo para que lo evalúe buscando si el paciente puede tener alguna enfermedad reumática. Por lo tanto, este tipo de patología son patologías que tienen un seguimiento multidisciplinario, lo pueden ver los gastroenterólogos, lo pueden ver los traumatólogos, lo pueden ver los oftalmólogos, los neurocirujanos, los neurólogos, etcétera, pues son pacientes que pueden tener diferentes tipos de manifestaciones clínicas, pero que todas se reúnen dentro de una sola enfermedad, que esa sí la evaluamos y la diagnosticamos más que todos los reumatólogos. Pero bueno, este es un estudio, te vuelvo a repetir, que ha sido publicado recientemente, que evaluó casi 4.000 pacientes y vimos que el uso de las nuevas terapias ha ayudado a los pacientes a que tengan menos compromiso del ojo. Estas nuevas terapias, estas drogas biológicas, ¿qué comparación tienen con lo que se venía usando en cuanto a accesibilidad, más que nada económica? Digamos, ¿son drogas caras? Bien, excelente tu pregunta. Son drogas que son muy caras. Ya muchas han perdido la patente y han aparecido biosimilares, se llaman. No hablamos de copias, sino biosimilares. Y esto ha hecho que los precios bajen un poco. Igualmente han aparecido nuevas drogas que son muy costosas, pero generalmente los medicamentos biológicos son medicamentos de alto costo, que un paciente para poder acceder a ese tipo de medicación, uno como médico tiene que demostrar que el paciente no respondió a la terapéutica estándar, a lo que se usa cuando se diagnostica. Los pacientes se les da por guías internacionales de tratamiento cierta medicación, va cumpliendo los pasos. Si el paciente no mejora con el tratamiento estándar, pasa a ese tipo de medicación. Esas medicaciones hoy tienen una cobertura del 100% tanto por las prepagas, por las obras sociales, o en el caso de no tener ninguna de ese tipo de cobertura, la nación se hace cargo de ese tipo de medicación, totalmente un acceso 100% para los pacientes. ¿Y las mejoras son sustanciales respecto al tratamiento? Las mejoras son sustanciales en lo que es la enfermedad en su totalidad. Digamos, los pacientes tienen menor daño, por lo tanto son pacientes que tienen menos chances de progresar a una enfermedad discapacitante, tienen menos chances de hacer complicaciones oculares, y la importancia de eso porque puede llevar a la pérdida de la visión, tienen menos chances los pacientes de hacer enfermedades o complicaciones cardiovasculares, infartos, accidente cerebrovascular, etc. Al bajarle la actividad de la enfermedad, la inflamación general, el paciente le va mucho mejor. Entonces son enfermedades que han cambiado la historia de estos pacientes. Eran pacientes que antes, a los pocos tiempos, estaban en silla de ruedas o estaban postrados, y hoy prácticamente no vemos pacientes que estén en silla de ruedas o que estén postrados por este tipo de enfermedad. Bien, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno.